No sé cuándo acabaremos el libro, hermano, espero que en algún momento, pero vamos a ir por partes, ¿no? No queremos avanzar rápido, ¿ya? Hay temas muy importantes que es necesario que lo veamos, pues. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, en Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer juntos los versículos 1 y 2. Quiero escuchar su voz, hermano, ¿ya? Quiero escuchar su voz, leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen su Biblia? Levántenlo, por favor. Amén, gracias a Dios, hermano. Creo que no necesitamos luz, en serio. Todos los domingos vamos a cortar la luz para que usted traiga su Biblia, traiga su himnario y como antes, ¿no? Aprenda de memoria los versículos y todo, ¿no? Filipenses capítulo 1, leemos juntos. Versículos 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, por tus inmensas misericordias, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites congregarnos aquí en tu casa, Señor, a tus hijos, para adorarte, Padre, para alabarte a ti, amado Dios, para exaltar tu santo nombre, bendito Señor. Tú eres merecedor de toda honra y gloria, Padre Santísimo. Gracias por las alabanzas que llegan a ti, olor fragante, amado Señor. Y ahora que abrimos tu palabra, Padre, suplicamos que pueda hablar nuestros corazones, Señor. Que su palabra pueda animarnos, amado Dios, que pueda exhortarnos, que pueda enseñarnos, Señor. Pero sobre todo, Padre, permite que seamos sabios para poner por obra lo que aprendemos. Te agradezco por esta iglesia, Padre Santo. Te pido que nos bendigas esta mañana, Señor. Te glorifiques en medio nuestro, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tome asiento, hermano. Como dijimos, hermano, estamos en esta serie, Carta a los Ciudadanos del Cielo, un estudio del libro de Filipenses. Y esta mañana vamos a empezar con esos dos primeros versículos, versículo 1 y 2 que estamos mencionando, hermano. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con principios y conceptos cristianos. Ese es nuestro tema esta mañana, principios y conceptos cristianos. Y es importante saber, hermano, porque aquí encontramos principios que como creyentes necesitamos entender. Y también, obviamente, hermano, conceptos muy importantes del cristianismo. Lo que significa, por ejemplo, ser siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo lo menciona. Lo que significa también ser santo en Cristo. Lo que significa, hermano, cómo es la estructura de gobierno de una iglesia. Todo eso está aquí, por si acaso. Lo que significa gracia y paz. Todo eso está aquí. En verdad, hermano, cuando alguien estudia eclesiología, estos versículos son clave para esto. Nos hace entender cómo funciona la iglesia en su gobierno, por ejemplo. De manera que aquí encontramos esto, pues. El versículo 1 dice: Pablo y Timoteo. Y es bueno preguntar, hermano, ¿quién es Pablo, hermano? Tanto se habla de Pablo. ¿Sabe usted quién es Pablo? ¿Dónde nació Pablo? En Tarso. Amén, hermano. Usted sabe, ha leído, ha estudiado muy bien, ¿no? Pablo, hermano, es un personaje importantísimo en la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que su nombre hebreo es Saulo. Es un nombre hebreo. Algo así como en el Antiguo Testamento, hermano, el rey Saúl. Saúl era Saúl realmente, ¿no? Ese es el apelativo más claro, si podemos entender. El nombre griego de él es Pablo. ¿Qué significa Pablo? Significa humilde, significa pequeño. Qué interesante su nombre de Pablo, hermano, ¿no? Él usa los dos nombres. Si usted lee conmigo Hechos capítulo 13, versículo 9, la primera partecita nomás, mira lo que dice: entonces Saulo, que también es Pablo, ¿ve?
Él usa los dos nombres. Sin embargo, hermano, cuando él inicia su ministerio, él olvida totalmente su nombre hebreo. ¿Por qué? Porque él es un apóstol para los gentiles. Él va a llevar el evangelio a los gentiles y no quiere que los gentiles confundan a él con un hebreo más. Por eso usted en todas las cartas va a encontrar después su nombre, Pablo, ¿no? Como ya ustedes lo dijeron, Pablo, hermano, empezó siendo arrestado en Jerusalén. Él ha sido acusado de causar disturbios. Y debemos entender, hermano, que Pablo a donde iba causaba disturbios. ¿Por qué causaba disturbios? Porque predicaba el evangelio. Y a la gente esto le incomodaba. Entonces él causaba disturbios, pues. Parecía que los disturbios lo perseguían a él, ¿no? Siempre estaba en problemas. Él va de un tribunal a otro y finalmente él apela a César. Mira lo que dice Hechos capítulo 25, versículo 11. Dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Miren, Pablo era ciudadano romano y como tal tenía el derecho y la oportunidad de apelar a César. No porque Nerón va a ver su caso, sino porque el tribunal va a escuchar de él. Algo así como ahora, ¿no? Cuando hay un problema, la gente tiene conflicto en el juzgado y pueden apelar a la Corte Suprema o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque su caso va a ser escuchado, quizás en una mayor instancia, ¿no? Ahora, en el fondo, hermano, lo que Pablo quería era la oportunidad de predicar el evangelio en Roma. Eso era su sueño, eso era su anhelo. Y como sea, él quería cumplir ese anhelo, ¿no? Quería predicar el evangelio en Roma. Y ahora llega a Roma, hermano. Y antes de eso, obviamente, ha sobrevivido a tantos atentados contra su vida. Él ha pasado peligros, ha pasado juicios, ha pasado naufragios y ahora está encadenado. Ahora llegó a Roma no como un predicador, sino como un prisionero. Usted todo esto lo puede leer en el libro de Hechos, capítulos 27 y 28, básicamente. Tarea, hermano, lea en su casa esto. Es muy precioso la historia de Pablo. Ahora, Pablo tiene una ventaja al tener ahora arresto domiciliario. Él está preso en Roma, pero su arresto es domiciliario, o sea, está en una casa. Y ahí en esa casa él puede escribir cartas, puede recibir visitas y todo esto, pero él está siempre custodiado por soldados. Los soldados se turnaban para custodiarlo todo el tiempo, estaban con él los soldados. El problema es que era una casa que él tenía que pagar, porque era una casa alquilada. Y también los guardias tenían que pagar. Esa era la manera como él estaba prisionero. ¿Y quién le ayudaba en esto? La iglesia de Filipos. Es interesante esto, hermano, Mire lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 30, para que usted lo pueda captar. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, dice muy claro, ¿se da cuenta? ¿No? En una casa alquilada, dice, y recibía a todos los que él venía. 2 años estuvo Pablo allí en una casa alquilada. ¿Quién le pagaba el alquiler mensual? No solamente el alquiler de la casa, sino también los guardias. ¿Quién pagaba? La iglesia de Filipo, hermano, había puesto en su corazón ayudar a Pablo. Y ellos eran los que hacían esto. En estos 2 años, Pablo no perdía el tiempo, aprovechaba y testificaba a los guardias, a los que lo cuidaban. Y prácticamente todos ellos llegaron a los pies de Cristo. Por eso en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, cuando Pablo finalmente se está despidiendo, está saludando, dice literalmente: la casa de César les manda saludos. O sea, todos los guardias les mandan saludos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran creyentes. Y aquí está Pablo, hermano. Es esta la razón por la que Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Es una carta de agradecimiento principalmente. Entre otros motivos, es fundamentalmente una carta de agradecimiento, porque esta iglesia le mandaba ofrendas al apóstol Pablo, que le ayudaba a pagar
el alquiler, el salario de los guardias y también para que él pueda sobrevivir. Interesante, ¿no? Había pues una amistad especial entre él y la iglesia de Filipos. En realidad la carta de los Filipenses es una carta de agradecimiento de parte de Pablo para esta iglesia. Ahora bien, en esta presentación, hermanos, hay algo bastante inusual. Miren, él está escribiendo y presenta a otro hombre prácticamente poniéndolo a su mismo nivel, ¿no? Como si estuviera a su mismo nivel. Y es un joven. ¿Qué dice? Pablo y Timoteo. Como si dijera, Pablo y Timoteo escribimos esta carta juntos, ¿no? Lo cual no es cierto. Pablo escribe solo la carta. Si usted lee el libro, se va a dar cuenta de que es el estilo de Pablo, habla en singular. En otras palabras, hermano, él es el quien escribe la carta. Pero pone a Timoteo en el mismo nivel. Esto es bien interesante, hermano. ¿Por qué lo hace? Porque Pablo y Timoteo habían comenzado juntos la iglesia de Filipos. Entonces era su compañero de viaje, de trabajo, de ministerio y todo esto. Y aquí Pablo, hermano, con bastante humildad, aunque él es el líder, él es el apóstol, ¿verdad? Timoteo es su colaborador, pero él le otorga a este joven llamado Timoteo, hermano, por así decirlo, la misma importancia. Y pone ahí Pablo y Timoteo. La carta viene de parte de Timoteo también. ¿Por qué hace esto Pablo? Mire, Filipenses capítulo 2, verso 22, vamos a leer. Nos explica un poco por qué hace esto Pablo, hermano. ¿Por qué a Timoteo lo pone a su mismo nivel? Mira lo que dice. Pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando de Timoteo. Está hablando de sus méritos de Timoteo. Dice el versículo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. La pregunta sería, ¿y cuáles son esos méritos de parte de Timoteo? Esa pregunta lo responde los versículos anteriores. Lea conmigo el versículo 19 de este capítulo 2 de Filipenses, versos 19 al 21. Mira lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira lo que dice el verso 20, hermano. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuál era el mérito de Timoteo, hermano? Parafraseando lo que estamos leyendo aquí, hermano, estos versos dicen algo como: todos parecen preocuparse por sí mismos, pero Timoteo se preocupa genuinamente por la iglesia. Yo me pongo a pensar en esto, hermano. ¿Cuántos se preocupan genuinamente por la iglesia? ¿Cuántos están preocupados por sí mismos, ¿no? Por obtener cosas, por lograr sus objetivos? Algunos quizás por querer sacar cosas de la iglesia. Piensa que la iglesia es beneficencia, cosas. Pero la palabra está diciendo mucho, que muchos hermanos se preocupan por sí mismos. Pero Timoteo se preocupaba genuinamente por la iglesia. O sea, no era pantalla nomás, ¿no? No se hacía el que se preocupaba nomás, no, él genuinamente, hermano, se preocupaba por la iglesia. Quería que la iglesia siga adelante, siga avanzando. De manera que este es Timoteo, hermano. Pablo no suele halagar a las personas, pero ahora está halagando a Timoteo. Y si él lo está haciendo, hermano, es porque es verdad. Es real lo que está diciendo, que Timoteo realmente, hermano, se preocupaba genuinamente por la iglesia. Entonces veamos un poquito a Timoteo, y aquí vamos a encontrar algunos principios importantes, hermano. Ya veamos un poquito a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? ¿Qué sabemos acerca de él, hermano? Evidentemente, hermano, Timoteo había descubierto el sentido de la vida como un discípulo de Cristo, fundamentalmente, ¿sabe? Más adelante este joven pastor va a viajar bastante y va a estar después a cargo como pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no?
Él fue criado, y escucha esto, hermanos, él fue criado en un matrimonio mixto, en un matrimonio, hoy en día se diría disfuncional o algo así, ¿no? Un matrimonio mixto. Varios estudiosos de la Biblia aseveran, hermano, que su hogar era un hogar dividido, donde solamente estaba la madre y había un padre ausente. ¿Por qué? Porque miren, la primera vez que aparece Timoteo en la Biblia está en el capítulo 16 del libro de Hechos. Lea conmigo el versículo 1 y 2. Mira lo que dice aquí. Después llegó a Derbe y a Listra. Por si acaso, Listra es el pueblo donde vive Timoteo, donde viven la mamá, la abuela y el mismo Timoteo. ¿Cómo se llama el pueblo? Listra. Y miren, llega a Listra y dice: y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Mira lo que dice ahora: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hermano, cuando Pablo llega a Listra, ya Timoteo, hermano, tenía más o menos unos 20 años según los estudiosos, y era un creyente. El versículo está diciendo que era un discípulo llamado Timoteo. No nos dice exactamente cuándo Timoteo llegó a los pies de Cristo, hermano, pero lo que sí se entiende cuando se estudia la palabra de Dios, hermano, es que en el primer viaje de Pablo, cuando llegó a Listra, su mamá de Timoteo, Eunice, y su abuela Loida entendieron el evangelio y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. En ese primer viaje, ¿no? Ahora bien, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, no lo busquen, lo voy a mencionar, hermano. Ahí es donde se detalla el primer viaje de Pablo. Y precisamente en Listra, hermano, después de que él está predicando la palabra, los judíos se enojan, se amontonan y apedrean a Pablo. Dice la Biblia que lo apedrean prácticamente hasta matarlo. Cuando lo vieron ahí inerte, dejaron las piedras y se fueron. Y en realidad, algunos creyentes que estaban allí, con miedo se acercaron, vieron a Pablo, y Pablo milagrosamente, escucha esto, milagrosamente Pablo se levanta, camina normal, se va a Derbe, pero después otra vez vuelve a Listra para seguir predicando, para seguir trabajando, para seguir fundando iglesia. Él había quedado prácticamente muerto, me imagino, hermano, era una lapidación completa, sus huesos rotos, su cuerpo sangrando, su cabeza, su cráneo deshecho. Hermano, aquí ha habido un milagro de resurrección en el fondo. El término que se emplea aquí cuando habla de Pablo que se levanta es el mismo término que se emplea cuando hablan de Jesucristo resucitado. O sea, normalmente Pablo se hubiera muerto, ya estaba muerto realmente. Pero por el poder de Dios, Pablo se levanta, camina, está normal. Y yo en su lugar diría: pues aquí me han apedreado, casi me matan, sacudo mis sandalias y me voy, ¿no? Ya no vuelvo, hermano. Pero Pablo tiene coraje, quiere que la iglesia siga ahí y vuelve a Listra. Testigo de todo esto es una mujer con su mamá, Loida y Eunice, madres de Timoteo. Y Timoteo, hermano, en ese tiempo ya es un niño que está siendo enseñado pues por estas dos mujeres, básicamente en la palabra de Dios. Algunas cosas importantes, principios importantes, hermano, en este aspecto. Mire, principios importantes en la vida cristiana. Primero, el desobedecer a Dios, hermano, en el pasado, no limita el potencial de honrar a Dios en el futuro. A todos nos pasa, hermano. Pero Eunice, la madre de Timoteo, desobedeció a Dios al casarse con un gentil. Con un gentil que no era seguidor de Cristo, como Lidia en este caso. No, era un gentil pagano.
Y me imagino el dolor de sus padres cuando vieron que su hija se había enamorado pues de una persona filistea, ¿no? Para nosotros entendemos cuando digo filisteo, ¿verdad? Un incrédulo. Muchas familias judías estrictas, cuando pasaba esto, hermano, desconocían a sus hijos. Incluso hacían un funeral donde enterraban a su hija, en este caso, para decir que ya se murió, ya no queremos más nada con esa persona. O sea, el asunto era crítico, ¿no? La desobediencia de Eunice, la madre de Timoteo, hermano, no fue poca cosa. Ella, siendo una judía, criada en los caminos de Dios y todo lo demás, se casa con un incrédulo, con un gentil, ¿no? Y eso es lo que aquí vemos, hermano. No tenemos detalles de todo este asunto, pero mira lo que dice Hechos 16, versículo 1. Cuando Lucas está escribiendo y está nuevamente diciendo, hermanos, que el papá de Timoteo es un gentil, es un griego. Mira lo que dice. Verso 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre, ¿qué dice? Era griego. Es como decir, todos sabían que Eunice estaba criando a este niño y enseñando las cosas de Dios prácticamente sola. Su padre era un incrédulo, hermano. De manera que podemos inferir que Timoteo pues tuvo grandes problemas, luchas y mucho dolor en su pasado por causa precisamente de su situación familiar. Ahora, no se nos dice cuándo ni cómo, pero sabemos, hermano, que Eunice quería arreglar las cosas con Dios incluso antes de escuchar el evangelio que predicaba Pablo. Ella ya había vuelto otra vez a su religión, a la religión judía propiamente. Y esta mujer, hermano, estaba queriendo arreglar cosas con Dios. El apóstol Pablo da fe de esto en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, cuando recuerda a Timoteo que él había sido enseñado desde la niñez en las Escrituras. ¿Qué implica esto, hermano? Está diciendo, tú has aprendido a leer con las Escrituras. Tú has aprendido el alfabeto hebreo con las Escrituras, leyendo las Escrituras. De manera que aquí vemos pues a Eunice, que había desobedecido en un principio la ley de Dios, pero ahora, hermano, ella quería arreglar eso delante del Señor y estaba criando a un hijo que quería que honre a Dios. A propósito, ¿qué significa Timoteo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Eunice le pone Timoteo a su hijo? Timoteo significa, hermano, uno que honra a Dios. Interesante, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, si usted a su segundo hijo no le pone Timoteo, ya fue, ¿no? Tiene que poner Timoteo a alguien. Uno que honra a Dios. Eso significaba Timoteo. Lo que Eunice está diciendo, hermanos, es: yo no honré a Dios casándome con un incrédulo, pero ahora quiero honrar a Dios y quiero que mi hijo también honre a Dios. Y como usted puede apreciar, hermano, Eunice descubre el significado de la vida. Y esto no es simplemente cuando se casa, no es simplemente por tener un hijo, sino fundamentalmente, hermano, porque ella llega a conocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, y quiere que su hijo honre a Dios toda su vida. Su pasado no fue algo que le impedía mejorar su futuro. Ahora bien, un segundo principio importante, hermano: la ausencia de un padre piadoso en un hogar no elimina el potencial de tener hijos piadosos. ¿Se da cuenta usted que en la iglesia, en las iglesias, generalmente, hermano, hay más mujeres que varones? ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay escasez de varones, ¿no? Bueno, gracias, Señor, aquí todavía la peleamos, ¿no? No hay varones aquí, ¿ah? Pero generalmente, hermano, hay más mujeres que varones en las iglesias. En muchos hogares, hermano, son las mujeres creyentes y sus esposos son incrédulos. En muchos hogares. En esta circunstancia, hermano,
En el hogar no hay el padre que tema a Dios. Y el criar a los hijos parece pues difícil. Parece que no se puede lograr la meta. Pero ¿saben? El apóstol Pablo da una recomendación en 1 Corintios cuando ve a muchas mujeres cuyos esposos son incrédulos. ¿Qué les dice? No se aparten de ellos. Ustedes pueden ser una influencia maravillosa, positiva, influencia santificadora en sus hogares. Tienen que permanecer allí. No será fácil. Muchas veces será hasta como imposible, pero Dios las va a fortalecer. ¿Y sabe qué? Cuando Timoteo ya creció con sus 20 años, en el libro de Hechos usted lo va a encontrar en más o menos con esa edad, él ya es conocido como un buen creyente. Dice el versículo que hemos leído hace un momento, discípulo, o sea, un seguidor de Cristo, hermano. Él estaba dedicado a seguir al Señor. ¿Gracias a qué? A la influencia de su madre y su abuela. No hay un padre, pero está la madre y la abuela. Su padre era el griego, es decir, hermano, en otras palabras, no compartía la fe de la familia. Imagínese usted en ese tiempo, la familia se preparaba los días sábados para ir a la sinagoga, ¿no es cierto? La madre y la abuela iban con Timoteo a la sinagoga, y el padre, ¿a dónde se iba? A jugar fútbol, a ver el partido de Barcelona y no sé qué, ¿no? Él no le importaba, él se quedaba en su casa leyendo el periódico, lo que sea, hermano, como sucede hoy en día también. Muchas madres con sus hijos llegan a las iglesias, pero los padres sin quererlo se quedan en sus casas, ¿verdad? O en otros lugares, pero sencillamente, hermano, hay un padre ausente allí. Piensen esto. Mientras Timoteo crecía, hermano, su padre nunca había sido capaz de darle un consejo espiritual. Nunca, hermano. Pero la ausencia de un padre piadoso, hermano, no es limitante para que tengas un hijo potencialmente piadoso. Dios bendice cuando una persona, sea hombre o mujer, decide aferrarse al Señor, decide criar a su familia en los caminos de Dios. Dios, hermano, va a dar victoria. Y aquí hemos visto esto, ¿ok? A esto se suma este tercer principio, hermano. La dedicación de una madre piadosa puede superar cualquier desventaja de tener una familia dividida. ¿Cuál es el plan de Dios, hermano, para el hogar? El plan de Dios para el hogar, hermano, es que el varón asuma el liderazgo y sea él quien conduzca a sus hijos en los caminos del Señor. Ese es el plan de Dios. Pero muchas veces no es así. El plan de Dios es maravilloso, hermano, porque en el plan de Dios hay bendición. Porque hay un líder en el hogar, un líder espiritual. Es el padre o el esposo que está siguiendo al Señor y quiere que sus hijos también sigan al Señor, hermano. Pero cuando falta el padre, el asunto es más difícil. ¿Sabe? Hay hogares divorciados, ¿o no? Hay hogares de luto también. El esposo se murió, pues la esposa se quedó sola con sus hijos. Hay hogares, hermano, donde el marido es un incrédulo. Y si es un creyente, entre comillas, es un incrédulo solamente es un creyente solamente de nombre. En el fondo es un incrédulo. Y no quiere someterse al Señor. En esa circunstancia, las mamás pueden pensar, ¿será posible que con influencia negativa de mi esposo todavía pueda criar a mis hijos piadosamente? Sí, hermano, es posible. Por el poder y misericordia del Señor. Y lo vemos aquí en la palabra, hermano. En este versículo que estamos leyendo encontramos en la primera línea de esta carta, hermano, que Pablo está presentando a un hombre, a un joven, que viene de un hogar dividido, un hogar disfuncional, un hogar donde solamente la madre se ha roto el hombro, hermanos, siendo un siervo del Señor, siendo un discípulo de Cristo. ¿Es posible? Sí es posible, hermano.
nosotros vemos en esta presentación a uno que honra a Dios, igual Timoteo, ¿no es cierto? ¿Qué significa Timoteo? Uno que honra a Dios. Ahora imagínese usted, esta carta de Filipenses es leída más tarde, hermano, en la iglesia de Listra. Y ahí está una mujer escuchando la carta. Y yo creo, hermanos, con el corazón totalmente agradeciendo a Dios, porque, hermano, por causa del Evangelio y por la gracia del Señor, su vida y la vida de su hijo pertenecen al Señor. ¿Cuánto esta mujer se habrá gozado escuchando esta carta, verdad? Un cuarto principio, hermano: nunca debe ser subestimada la bendición de creyentes mayores e influyentes. ¿A qué me refiero, hermano? El trato de Pablo para con Timoteo, aquí en esta carta, hermanos, es como alguien a su mismo nivel. ¿Se ha dado cuenta? Pablo y Timoteo. Y Timoteo es un jovencito recién está empezando, ¿no? Pero Pablo, hermano, no hace esa diferenciación. Y me imagino que Timoteo, al escuchar esto, al ver esto, hermano, pues hay en su corazón un tremendo aprecio por Pablo, un tremendo agradecimiento a Dios. Y va más allá el asunto, porque cuando Pablo escribe ya directamente a Timoteo, lo llama amado hijo. Lea conmigo, 2 Timoteo capítulo 1, versos 1 y 2. Miren lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, ¿qué dice, hermano? Amado hijo. Imagina, hermano, esa elección de palabras que emplea Pablo al referirse a Timoteo. Imagine la alegría en su corazón de Timoteo, hermano. Timoteo tenía un padre ausente, espiritualmente, de parte de su papá, ha sido abandonado totalmente. Pero aquí está Pablo, hermano, que cuando se dirige a él le dice: mi amado hijo. Y no podemos imaginarnos el gozo que en ese momento tuvieron su abuela Loide y su madre Eunice al escuchar esto, hermano. ¿Por qué? Porque ambas mujeres han estado involucradas en enseñar a Timoteo los caminos del Señor, las cosas de Dios. Ahora Pablo está tomando la posta. Él se va a encargar de enseñar a Timoteo las cosas de Dios. Y esto es lo que hay en la iglesia, hermano. El plan de Dios en la iglesia es eso. Él sabe que esto es como una carrera de relevos. Obviamente, cuando usted tiene su hijo, nunca va a soltar la posta, ¿verdad? Siempre va a estar en la posta, hermano. Pero le digo algo: es necesario que otros hermanos, otros líderes enseñen a sus hijos palabra de Dios. Por eso es importantísimo, hermano, los grupos pequeños, los líderes de los grupos pequeños que enseñan. ¿Sabe por qué? Porque un papá puede enseñar a su hijo por años una doctrina y el hijo nunca la entiende. Un padre puede enseñar a su hijo por años alguna cosa y el hijo no la entiende. Pero viene un hermano, viene a alguien, le enseña en 2, 3 palabras y el niño ¡prum!, se prende su mente y lo entiende. ¿La entiende? Y uno dice: pero si esto lo he repetido 50,000 veces, ¿qué pasó? Hermano, Dios quiere que tú seas influencia para tus hermanos en Cristo, en la iglesia. No siempre será el pastor, no siempre serán los diáconos, no siempre serán los maestros de comunicar. Hermano, quizás un hermano que quiere aprender la palabra de Dios y quiere transmitir a sus hijos. Pero, hermano, el asunto es que todos tenemos el privilegio de participar en la enseñanza de una persona. Pablo ha tomado la posta, hermano, y él va a enseñar a Timoteo ahora. Otra vez, cuán importantes son los líderes, los hermanos que enseñan la escuela dominical. Cuán importantes son, hermano, porque muchas veces alguien puede escuchar al pastor y no le entiende, está hablando chino.
Pero un hermano simplemente le dice algo de la misma cosa y el otro capta y cambia su vida. Y es para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? Es importantísimo esto, hermano. De modo que aquí vemos pues a Timoteo, hermano, un joven fundamentado en la gracia de Dios. Pero hermano, la gracia de Dios a través de una madre, de una abuela y ahora a través del apóstol Pablo y quizás otros miembros de la iglesia. ¿Cuán importante es esto, hermano? Hemos visto lo que son principios. Vamos a ver conceptos importantes para la iglesia. ¿Ok? Conceptos importantes para la iglesia. En la introducción que estamos leyendo, hermano, de Filipenses, dice el versículo 1 ahí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Mira lo que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Sabe? En cada una de sus cartas, el apóstol Pablo, hermano, cuando escribe Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Así se presenta él, ¿no? Salvo en esta carta y otra más, el apóstol no se llama a sí mismo como apóstol, ¿no? ¿Qué se dice según este versículo? Siervo. ¿Sabe por qué? Porque él no está escribiendo con una autoridad a la iglesia que tiene problemas. Él está escribiendo con afecto a una iglesia en agradecimiento porque la iglesia hace por él. Ahora bien, es importante aquí, hermano, porque encontramos conceptos cristianos fundamentales para la iglesia. Lo que dice aquí, siervo. Quiero decir, hermano, que los líderes, los pastores, no son los amos de la iglesia. Pablo y Timoteo no se sentían los dueños de la iglesia, los amos de la iglesia, que podían hacer lo que quieren. No, ellos se consideran siervos. En la Reina Valera, la traducción siervo no es tan exacta de la palabra doulos, que es esclavo. Esa es la traducción exacta. En la Biblia usted va a encontrar la palabra doulos, que significa esclavo. ¿Qué está diciendo Pablo entonces, hermano, cuando escribe? Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y es interesante analizar, hermano, lo que significa el esclavo. ¿Qué era un esclavo en ese tiempo, hermano? ¿Saben? Un esclavo era una persona que no tenía derechos personales. Era una persona, hermano, que, aunque sus responsabilidades eran iguales a las del siervo, pero se diferenciaban en que el siervo, hermano, era contratado, el esclavo era comprado y le pertenecía totalmente a su dueño. Miren, había dos características importantes en el esclavo. Primero, hermano, miren, el esclavo era propiedad de su amo. ¿Sabe? El amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo. Lo podía premiar, lo podía felicitar en muchos casos, pero también lo podía castigar, lo podía golpear, lo podía matar. Así. Y nadie le podía hacer nada porque era su propiedad. Cuando hacían su lista de sus bienes, algunos granjeros ponían a los esclavos como cosas parlantes, para diferenciar de los animales, que eran cosas no parlantes. Era una cosa más el esclavo para ellos, un bien parlante, porque hablaba, ¿no? Pero era un bien para ellos. Eran propiedad exclusiva del amo, entonces, hermano. Lo segundo, hermano, los esclavos no tienen voluntad propia. O sea, no pueden hacer lo que quieren. Todo lo que tenían que hacer era lo que su amo les ordenaba que hicieran, lo que su amo quería. Los esclavos, hermano, no tenían voluntad propia. Ahora bien, el apóstol escribe: Pablo y Timoteo, esclavos. ¿De quién? De Jesucristo. Está enseñándonos, hermanos,
que Jesucristo no solamente es mi Salvador, no solamente es mi amigo, ¿cuántos cantamos, no? Jesús es mi amigo, etc. Hermano, Él es mi amo, Él es mi Señor. Yo soy su esclavo. Y no tengo voluntad, no puedo hacer lo que quiero. Debo hacer lo que la palabra de Dios me enseña para hacer. El creyente, hermano, es esclavo de Jesucristo. Nuestra voluntad no es lo que yo quiero hacer, hermano. Nuestra voluntad es lo que Dios quiere que yo haga. Escuche esto. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos. A veces queremos incluso decir a la Biblia lo que no dice para cumplir nuestros caprichos. Pero otra vez le digo, hermano, el esclavo no tiene voluntad propia. Todo lo que el esclavo quiere, hermano, es que la voluntad de su amo sea cumplida a través de él. Y es lo que el creyente quiere también, hermano. El creyente quiere que la voluntad de Dios se cumpla a través de su vida, de esta persona. Yo no sé qué piensas tú, pero esta mañana te digo algo, hermano. Si tú tienes a Jesús realmente como tu Señor, si tú eres un creyente genuino, debes entender que tú eres esclavo de Cristo. Y no puedes hacer lo que te da la gana. Tienes que hacer, actuar, pensar, decir conforme a lo que Dios quiere que lo hagas. Y la manera está en la palabra del Señor. A veces no nos gusta, ¿verdad? Pero hermano, de veras, somos esclavos. Pero qué precioso ser esclavo del Señor Jesucristo, hermano. ¿Saben? Alguien decía, ser esclavo de Cristo implica verdadera libertad. Medio paradójico este asunto, ¿verdad? Pero hermano, esto es algo real. Somos libres en Cristo. Soy esclavo de Jesucristo. Medio raro el asunto. ¿Cómo se explica esto? Hermano, yo soy esclavo de Cristo porque hago lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que yo haga. Y soy libre del pecado porque el pecado me tenía esclavizado cuando no tenía a Jesús en mi corazón. Era esclavo del pecado, de Satanás, del mundo. Jesús me ha sacado de allí y me ha hecho su esclavo. Y es un privilegio. Es bendición de Dios que usted haya entendido el Evangelio y sea realmente esclavo de Cristo. ¿Cómo está tu vida? Haz lo que quieres. Estás con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. No sabes que eres esclavo de Cristo. Tu amo te ordena algo y tú debes obedecer. Dios es nuestro amo. El versículo sigue diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos. Y aquí tenemos que detenernos también un poco, hermano. Lo que significa ser santo es un concepto cristiano importantísimo también. Lo que significa ser santo, hermano. La carta está dirigiéndose a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos santos? Es interesante saber, hermano, que cuando Pablo escribe la carta, en primer lugar menciona a todos los santos en Cristo Jesús, a la congregación. Después va a mencionar a los líderes, ¿se da cuenta? En el mundo sucede al revés, ¿no? ¿A quién escribes primerito? ¿A quién mencionas? Al excelentísimo Señor fulano de tal, ¿no? Y del resto ni te acuerdas, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe al revés, hermano. La carta está a todos los santos. Y después el versículo que dice: con los obispos y diáconos. Ya vamos a pasar esto, hermano. Pero aquí hay una estructura de la iglesia. Y nos enseña, hermano, que los líderes no debemos enseñorearnos de la iglesia. No somos los amos de la iglesia. No somos los dueños de la iglesia. El único amo, el único dueño es Dios. Es Jesucristo. Nosotros simplemente somos esclavos, pues, como hemos dicho hace un momento. Siervos. Más que siervos, esclavos. Debemos hacer lo que a Dios le place, hermano.
En muchos lugares, en muchas denominaciones, los pastores, los apóstoles, que no hay hoy en día por si acaso, pero esos mal llamados apóstoles, mal llamados profetas, se enseñorean de la iglesia y hacen lo que quieren con la iglesia. Y es una vergüenza que creyentes, no sé si lo serán, pero inteligentes, hacen lo que ellos les dicen. No leen la palabra. Pero otra vez, hermano, el hecho de que alguien esté en liderazgo es porque Dios lo ha puesto allí para servir a la congregación. Esto es importante, ¿sabe? Ahora, la palabra santo es una palabra griega que es agios o agios. Y significa, hermano, apartado. Escuche esto. Significa apartado para hacer algo diferente, básicamente. Apartado para hacer algo diferente. Es muy importante, hermano. Dios ha apartado a esa persona para que sea diferente al mundo, diferente a las costumbres del mundo, a otras personas, diferente, especial. Eso significa la palabra santo. Es diferente en su manera de pensar, no piensa como el mundo piensa. Es diferente en su modo de hablar, no habla como el mundo habla. Es diferente en su modo de actuar, no actúa como el mundo actúa, hermanos. Es apartado, es santo. Es lo que la palabra del Señor aquí nos está enseñando, hermano. El asunto, hermano, es que el ser santo no es una cosa del Nuevo Testamento solamente. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha querido que su pueblo sea santo, apartado, diferente. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es diferente, hermano. Él es Rey de reyes, Señor de señores, pero hermano, Él es especial, diferente. Y Él quiere que sus hijos sean como Él. En 1 Pedro dirá, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Saben? Éxodo capítulo 19, versículo 6, para que usted vea, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios quería que su pueblo sea así, sea santo. Mira lo que dice. Dice, vosotros me seréis un reino. Estamos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, la primera parte nomás. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice? ¿Lo encontraron o no? Éxodo capítulo 19, versículo 6, la primera partecita. ¿Qué dice? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mira lo que dice, hermano. Dios, hermano, escoge a Israel, al pueblo, y lo aparta para ser su pueblo, su propiedad. Y quería que este pueblo sea diferente al resto de los pueblos, porque le pertenece a Él. Quería que su pueblo sea santo. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, Levítico capítulo 20, versículo 26, mira lo que dice aquí. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí está toda la definición de la santidad, hermano. Dios te ha apartado para que seas diferente de los demás. Un creyente debe ser diferente a un incrédulo, por supuesto que sí. En su hablar, en su sentir, en sus decisiones, en todo, hermano. Diferente, especial. Es lo que implica la palabra santo, apartado para Dios. Y pertenece a Dios. La persona le pertenece a Dios. Ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco totalmente a Dios. Siempre me acuerdo de una canción
¿Cómo es? Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Tarea para que puedan aprender esa canción. ¿Saben? Si vamos al Nuevo Testamento, otra vez a Filipenses, el verso 1, hermano, capítulo 1, verso 1, dice: a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí nos está enseñando que la iglesia, hermano, es santa. Nosotros somos santos, el creyente es santo, en el sentido de estar apartados, ser diferentes que el mundo. ¿Saben? Hemos sido apartados para vivir diferentes a todos los demás. Eso es lo que implica la palabra santo. La pregunta es: ¿en qué somos diferentes? Obviamente en muchas cosas externas, hermano, pero fundamentalmente lo que la segunda parte de este versículo dice santos en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, hermano. Significa que el cristiano está en Cristo, está metido en Cristo. ¿Saben? Para entenderlo un poquito, miren, así como el ave vive en el aire, el pez vive en el agua, el cristiano, hermano, está en Cristo, vive en Cristo. Así como el agua es el hábitat del pez, ¿no es cierto? Ahí está feliz el pez en el agua, el ave en el aire, ¿no? El creyente, hermano, el cristiano, tiene su hábitat en Cristo. Se deleita en Cristo, vive para Cristo, sueña para Cristo, tiene sus propósitos para Cristo, porque Él está en Cristo. Si no estamos en Cristo, hermano, no somos creyentes. ¿Saben? Por eso somos diferentes, pues. Porque estamos en Cristo y no podemos ser igual que los demás. Ha habido un cambio radical en la persona. Y algo más, hermano, somos santos en Cristo porque hemos sido consagrados a Dios mediante una relación especial y personal con Dios mismo a través del Espíritu Santo. Es la experiencia que el creyente ha tenido. De modo que aquí, con propiedad, decimos: tú eres santo, o santa si quieres, pero santos, apartados. Para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Diferentes. ¿Qué más dice el versículo? Mira lo que dice ahí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y estos otros, hermano, están en Filipos, están en el Tambo, están en Huancayo, están en cualquier lugar, están acá en Gracia y Paz. La carta es para todos. Pero ¿qué más dice? Con los obispos y diáconos. Aquí vemos, hermano, la estructura de la iglesia en su gobierno, básicamente. ¿Qué es un obispo? Hay mucha confusión con esto, ¿verdad? Cuando decimos obispo pensamos en el prelado de la iglesia tradicional, ¿verdad? Es que está mal el concepto que se ha dado a esto, ¿no? La palabra obispo viene del término episcopos en griego y significa un sobreveedor, un supervisor o algo así. Y quiero decir, y anota esto, es importantísimo. El término obispo, anciano, pastor, delatan el mismo oficio. No son cosas diferentes. Es, si se quiere, la misma persona. A un pastor lo puedes llamar obispo y no está mal. Anciano y no está mal. Porque hay confusión, hermano. Creen que el obispo tiene una jerarquía y el pastor tiene otra jerarquía. No tiene nada que ver. Otra vez, obispo, anciano, pastor, es lo mismo. Se refiere a una misma persona que hace todos sus oficios, si se quiere hacer.
No hay diferencia, hermano. En la Biblia, cuando usted lo examina, hermano, aquí no se menciona cómo elegir nuevos apóstoles. ¿Ha encontrado algo así en la Biblia? No, hermano, porque los apóstoles ya fueron. No hay nuevos apóstoles. Lo que sí encontramos es cómo elegir nuevos pastores. Eso sí hay. De manera que el gobierno de la iglesia, hermano, recae precisamente en los hombros de estas personas que están en autoridad. Es importante esto, hermano, porque el concepto que la palabra de Dios nos da referente al obispo es el sobreveedor en la iglesia. En varias partes los términos se intercambian, con lo que es el anciano, con lo que es el pastor finalmente. ¿Okay? Y luego nos habla de los diáconos. Los diáconos, hermano, la palabra viene de la palabra griega diáconos, con K, y implica una persona que sirve, servicio. Alguien decía que significa levanta el polvo, y se refería a esas personas que por hacer las cosas rápido corrían y levantaban polvo, ¿no? Lo hacían así, rápido, querían atender rápido. Los diáconos, hermano, son hermanos que están en liderazgo, obviamente, pero que sirven en servicio y están bajo la autoridad del pastor. De modo que en la Biblia, hermano, usted va a encontrar solamente dos oficiales en la iglesia: pastores, diáconos. No hay otra cosa. No hay alguien superior a esto. También nos damos cuenta, hermano, que la iglesia es independiente. No se relaciona jerárquicamente con otras iglesias. Puede haber una iglesia bautista grandota por allí y parece que para el mundo esa es la iglesia principal y está sobre esta iglesia más pequeñita. No tiene nada que ver. Cada iglesia, hermano, es independiente. Cada iglesia local se maneja a sí misma. Pablo manda la carta a la iglesia de Filipos, va a mandar la carta a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica. Son iglesias bautistas independientes. Son iglesias independientes, hermano. No tienen relación una con otra. El sistema de gobierno es importante. No es el jerárquico. No hay una persona que está sobre todos como en la iglesia tradicional. Hay un papa y luego viene todo el resto. Eso no es nada bíblico, no está en la palabra de Dios. No es un gobierno presbiteriano tampoco. En la Biblia usted no va a encontrar exactamente un gobierno de tipo presbiteriano. Es importante esto, hermano, porque aquí encontramos pues un poco de eclesiología, ¿no? Lo que es la iglesia realmente. ¿Cómo funciona la iglesia, hermano? Y estamos viendo, solamente hay dos oficiales. No solamente aquí va a mencionar a pastores y diáconos, sino también en otras cartas. Pablo va a dirigirse: pastores y diáconos. No hay más. Ahora, los tipos de gobierno jerárquico, episcopal, también se llama, presbiteriano, etc., no están tan centrados en la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado. Otro principio, ¿qué dice el versículo ahí? El verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De acá viene el nombre de nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo se llama? Gracia y paz. Gracia y paz, hermanos, son dos palabras importantísimas, porque en estas dos palabras se centran toda nuestra relación con Dios. Fundamentalmente, hermano, si hoy tenemos una relación con Dios, es gracias a la gracia y la paz de nuestro Señor a través de Jesucristo. ¿Saben? La palabra gracia, hermano, es interesante saber, pero era un saludo en el mundo griego, básicamente. Cuando se encontraban, decía charis. Charis es la palabra en griego, ¿no? Charis, se saludan. Charis. Como decir hola, ¿no? Charis. Gracia, es el saludo griego.
¿Y qué implicaba, hermano, esa palabra? No solamente implicaba que la persona era bendecida incondicionalmente, sino sobre todo, hermano, significaba también que le vaya bien, que le vaya bonito, que todo sea gozoso, que sea feliz. Todo eso implicaba, como decían Charis. Y la palabra paz es un saludo judío. Eiren es en el griego, shalom en el hebreo. Cuando se encontraban, shalom, ¿no? Paz. Y Pablo dice gracia y paz, porque en la iglesia había judíos y griegos, ¿o no? Y abarca a todos, pues, para todos lo mismo. Salud es especial. Y tengo algo más. En realidad, hermano, en Jesucristo, la vida es más bella, más atractiva, más dulce, más bonita, con problemas, con pruebas, con dificultades, a veces enfermos, a veces sin plata, lo que quieras, pero con gozo en el corazón. ¿Cuántos creen eso? Gracia y paz, en realidad, hermano. La gracia y la paz no provienen del mundo. Por supuesto que no, hermano. La gracia y la paz provienen de Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, hermano. La gracia y paz proviene por medio de tener al Padre. ¿Y cómo podemos tener al Padre, hermano? A través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un creyente genuino, hermano, que has encontrado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, tú puedes saber que tienes la gracia de Dios en tu vida, la paz de Dios en tu vida. La gracia porque Dios te da cosas que aunque no lo merezcas, el Señor te lo da. Y la paz de Dios porque estás en paz contigo mismo, estás en paz con los demás y fundamentalmente, hermano, estás en paz con Dios. ¿Se da cuenta? Es una paz plena, es una paz completa. En realidad la palabra implica también bienestar total. Así que, hermanos, si esta mañana usted está cabizbajo, meditabundo, triste, algo le está afectando, oh, mi hermano, dice la palabra del Señor Jesucristo hablando, dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Descansen en el Señor, hermano. Él es quien nos da esa gracia y esa paz que viene de abajo. Como usted puede apreciar, hermano, los cristianos somos esclavos de Cristo. Y por voluntad propia, ojo. No es que el Señor te agarre y a la fuerza te hace su esclavo, no, no. Tenemos la libertad de decidir, ¿verdad? Somos esclavos de Cristo, hermano. En el Antiguo Testamento, cuando los esclavos ya iban a ser propiedad de alguien para siempre, hacían un ritual, les perforaban su oreja. Entonces, cuando tú veías una persona perforada su oreja, sabías que era un esclavo que tenía un dueño y le pertenecía a esa persona y estaba ahí para siempre, hasta su muerte. Te digo algo, hermano, en algún momento el Señor perforó tu oreja y le perteneces a Dios. Eres del Señor, pero eres su esclavo. ¿Cuántos quieren ser esclavos del Señor, hermano? Para su honra y gloria, ¿verdad? Los cristianos, como usted ve, hermano, somos diferentes porque somos santos, apartados, diferentes al mundo. El mundo, hermano, debe distinguir claramente que tú eres diferente, ¿no? Tú no haces cosas que el mundo hace, no haces cosas que el mundo practica, hermano. Eres santo en Cristo, apartado para Él, perteneces a Dios. Esto debe quedar en tu corazón siempre, hermano. Nuestro hábitat es Cristo mismo, su palabra. Somos su pueblo. Otra vez, hermano, como Él es santo, nosotros debemos ser santos, apartados para Él, hermano. Los cristianos somos revestidos de Cristo, santos en Cristo. Debemos vivir en obediencia al Señor Jesucristo y haciendo las cosas como para el Señor. Siempre, mi hermano. ¿Y saben? La iglesia es de Dios, la iglesia es de Jesucristo. Y está estructurada
para que funcione adecuadamente delante de los ojos de Dios, para que nadie se enseñoree en ella, para que todos sean miembros, en particular el uno el otro, apoyándose mutuamente, ayudándose mutuamente, edificando la iglesia que es del Señor. Amén, hermano. Eso es la iglesia. Y esperamos, hermano, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en nuestras vidas. Vamos a orar por favor. Padre, gracias te damos esta mañana. Amado Dios, gracias por estos hermosos principios y conceptos que nos enseñas en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu inmensa misericordia. Un día nos has pasado de muerte a vida, Señor. Queremos suplicar, Padre, esta mañana que su Santo Espíritu nos pueda llenar. Quizás aquí en la sala alguna persona no te conoce, Señor. Oramos para que tú puedas tocar su corazón también. Todos están orando, hermanos. Yo quiero hacer una invitación esta mañana. Quizás hay personas que nos visitan y todo lo que hemos hablado no lo han entendido casi nada, ¿verdad? Pero le quiero resumir algo, ¿sabe? La Biblia enseña que tú eres pecador y por tu pecado estás perdido y estás condenado. Te está haciendo camino al infierno. Sin embargo, Dios te ama tanto que no quiere que tú te pierdas. Por eso ha hecho que su Hijo Jesucristo muere en la cruz del Calvario en tu lugar. Él muere en tu lugar. Él te sustituye. Él quiere que tú vivas cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo. Cuando te arrepientes de tus pecados y le dices: Señor, perdóname, sé que estoy mal delante de ti, soy un pecador, Señor, perdóname, quiero que tú me salves, Señor. Jesús dice: a quien me viene, no le echo fuera. Si esta mañana hubiera alguna persona que quisiera decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, pero yo quiero ser tu hijo, Señor, yo quiero que tú me salves, yo quiero que perdones mis pecados, Señor. Si alguno quiere clamar así a Dios, levanta tu mano, quiero ayudarte en oración. ¿Alguno en esta mañana? Gracias a Dios, hay manos levantadas ahí. Gracias al Señor por esas manos levantadas. Y hermano, ¿tú cómo estás delante de Dios? ¿Eres consciente que eres esclavo de Jesucristo? ¿Eres consciente que eres santo en Cristo, apartado, diferente al resto? ¿No es maravilloso, hermano, tener la gracia y la paz en nuestro corazón? Que Dios sea glorificado. Padre, gracias te damos este momento, Señor. Gracias por cada cosa que haces, amado Dios. Glorifícate esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Sí.